Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de junio de 2018 y esto es La Contracrónica. Se supo hace 2 días que el todavía presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habría propuesto a los Estados Unidos, entiendo que la Embajada de Estados Unidos en Managua, les habría propuesto adelantar las elecciones, las presidenciales, que fueron hace solo un par de años y que no tocaban hasta el año 2021, bueno, pues adelantarlas a este mismo año para salir de la crisis actual, que para él se parece a algo similar a una crisis terminal. En Nicaragua las protestas contra el gobierno, contra el gobierno de Daniel Ortega continúan, empezaron el mes de abril y siguen en el momento presente y han ocasionado ya más de 150 muertos, miles de heridos y el país se encuentra completamente paralizado, hasta unos extremos que cuesta imaginar desde fuera. Ortega y los sandinistas no saben muy bien cómo salir de estas, no se la esperaban, les ha llegado de sorpresa y ahora mismo no se encuentra muy bien la cartera, se la han robado, no saben, de hecho, se la han robado y no saben ni siquiera dónde la han dejado, quién se la ha robado. Les han caído las primeras sanciones internacionales por parte de Estados Unidos y las manifestaciones no cesan. Es decir, los problemas, las protestas en la calle no cesan. La patronal, entre tanto, porque esto no ha hecho más que empeorar, al menos para ellos, ha convocado un paro nacional para presionar a Ortega y a su gobierno en general a que abandone pacíficamente el poder. El paro estaba convocado para hoy, para el jueves 14 de junio, pero desde hace un par de días en Managua y en otras ciudades de Nicaragua hay tiendas y negocios cerrados. Es decir, que se han tomado el paro de manera, digamos, preventiva. En definitiva, que todo se pone en contra de Ortega, al que le va a hacer falta todo el ingenio del mundo para mantenerse en el poder. Vengo siguiendo la situación en Nicaragua desde hace ya un par de meses, desde que empezaron todos estos problemas. Pues sí, van a hacer 2 meses ahora. Fue a finales de abril, estamos ya a mediados de junio. Y la verdad es que yo no me lo esperaba, pero no se lo esperaba a nadie, ¿eh? Después de tantos años, pues llevaba ya 11 en el poder esta gente. Yo esperaba que se iba a morir como presidente. Iban a hacerle un funeral de Estado por todo lo alto, como el mayor presidente de la historia de Nicaragua, pero no, parece ser que al final no va a poder ser así para pena de los propios orteguistas y de los sandinistas que ya se lo imaginaba. El hecho es que en solo 2 meses, en menos de 2 meses, le ha dado la espalda a todo el mundo a Daniel Ortega. Sus propios votantes, la gente en la calle, los Estados Unidos, hemos visto a lo largo de los últimos días que les han fijado algunas sanciones. Faltaban solo los empresarios, que los empresarios eran bastante cercanos al sandinismo, al menos la última jornada de empresarios nicaragüenses, y a finales de mayo estos empresarios anunciaron su divorcio con el gobierno. Lo hicieron público, lo anunciaron en la prensa por todo lo alto, diciendo que ya rompían, que después de haber estado a partir un piñón con el gobierno sandinista, pues ya no les interesaba mal porque las cosas para ellos no iban especialmente bien. No quieren saber nada del orteguismo porque les está costando dinero, por resumirlo mucho. No penséis que es por ningún tipo de idealismo ni porque piensen que quizá Nicaragua estaría mejor con otro gobierno. No. Es porque les está costando dinero, mucho dinero. Y el dinero ya se sabe que es cobarde y en cuanto se siente amenazado, pues echa a correr, que es lo que ha pasado. Lo que está pasando en Nicaragua ahora mismo, que se está perdiendo mucho dinero porque las protestas y especialmente la reacción del gobierno a esas protestas está siendo carísima. Hay mucha destrucción, hay muertos, hay cortes de tráfico sistemáticos y eso al final ahuyenta a posibles inversores. Esos por supuesto ya no entran, pero incluso no se puede ni siquiera generar riqueza dentro del país. Han calculado, no los empresarios siempre van a decir que ha sido más de lo que es, pero vamos, desde fuera se ha calculado que los disturbios en Nicaragua les están costando al país, le han costado unos 600 millones de dólares, que para un país pequeñito y pobre como es el caso de Nicaragua, pues eso es un dineral, es muchísimo dinero, es una cantidad de dinero que puede
literalmente hacer cambiar de gobierno. Eso ha llevado a los Estados Unidos 600 millones de dólares, no mueven nada, pero en Nicaragua es que pueden hacer cambiar de gobierno. Los sectores principales de la economía guatemalteca, pues obviamente se han visto tocados. El turismo, por ejemplo, pues se ha venido abajo de manera estrepitosa. Las ciudades coloniales, como pueden ser León o Granada, dos ciudades muy bonitas, por cierto, y las tienen los nicaragüenses muy bien cuidadas, pues están con los hoteles vacíos, lo mismo pasa con los restaurantes, en fin, todo el sector turístico es un sector que está muy bien, que genera grandes beneficios a los países o las ciudades que viven de él, pero que es muy delicado. A la primera de cambio, automáticamente se va todo a la mierda. Lo hemos visto en Oriente Medio, por ejemplo, lo hemos visto en Egipto, en la propia Turquía. Turquía están pasándolo muy mal, han perdido más de la mitad de los turistas que solían tener, porque en cuanto tienen un poquito de miedo los turistas, y el miedo es libre, dejan de ir allí. Y eso deja toda una infraestructura que había prevista ya para recibir a esos turistas, de restauración, hotelería, etcétera, la deja la Luna de Valencia, sin poder servir una simple comida o poder atender una habitación, que es de lo que vive mucha gente en ciudades como puede ser, en el caso de Nicaragua, como puede ser León o Granada, que ya digo, son ciudades que están muy bien, que si uno va para Nicaragua tiene que visitarlas, bueno, que visitarlas es obligado. Luego, aparte de eso, el flujo de mercancías dentro del país pues está paralizado, no por nada, sino porque hay continuamente cortes en las rutas, en las carreteras. Nicaragua en esencia es un país agrícola, pero esos productos agrícolas tienen que salir de alguna manera del país y hay que transportarlos. Bien, pues no llegan los cargamentos a los puertos, ya sea de café o de azúcar o de carne, produce carne que tiene muy buena fama, al menos en Centroamérica, la carne nicaragüense, y tampoco llega llega a sus clientes, por lo tanto no se ingresa absolutamente nada. Además de eso, se han producido saqueos y daños en la infraestructura, porque estas cosas ya se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. También uno se imagina, sobre todo cuando lo ve por televisión, que si se están tirando entre ellos cócteles Molotov, hay automóviles volcados, etcétera, pues significa que la cosa es muy violenta y las cosas violentas terminan destrozándolo todo a su alrededor. Es decir, que el nuevo sandinismo, que tanta gracia les hacía a los empresarios nicaragüenses, no el viejo, no el de los años 80, pero este nuevo sí, el de la última década, pues ahora no les gusta nada. Y ojo, les hacía gracia hace muy poquito tiempo, hace solo 3 meses. Este de Nicaragua es un fenómeno curioso. Cuando menos de sentarse y leer un poco sobre él, o al menos que te lo cuente un nicaragüense. Los sandinistas son un partido de extrema izquierda. El Frente Sandinista de Liberación Nacional es un partido de comunista, podríamos llamarlo. Es el comunismo al estilo nicaragüense, o lo era, o venía siéndolo en el pasado. Son revolucionarios, o fueron revolucionarios, hicieron la revolución sandinista. Pero en esta última etapa, en estos últimos 10 años, han gobernado con el beneplácito de los principales empresarios del país. Muchos, de hecho, habían sido antes sandinistas y se reconvirtieron en empresarios. Daniel Ortega los cuidaba y les pasaba la mano por el lomo siempre que podía. Les daba promesas de estabilidad y ventajas para hacer negocios, y a cambio ellos pues no se metían en política. De acuerdo, muy razonable, ¿no? Ortega y Rosario Murillo, que es esta mujer tan extravagante, que es la esposa de Ortega, podían hacer y deshacer a su antojo, podían secuestrar todas las instituciones del país, que es lo que terminaron haciendo, podían montar algo muy parecido a una dictadura, que es lo que es la Nicaragua sandinista, o mejor dicho, la Nicaragua orteguista, mientras los empresarios ganaban dinero y hacían caja. Si vemos, ambos ganaban, y el que perdía era el nicaragüense de a pie, atrapado entre dos fuegos, el del gobierno y el de sus amigotes. Esto que se llama cronicapitalismo o capitalismo de amigotes, en Nicaragua era una encarnación prácticamente perfecta por su pureza, por su sencillez. Mirando el quién es quién de los negocios allí y el quién es quién de la política, y luego buscando fotografías en Google o vídeos, uno decía, bueno, es el capitalismo de amigotes perfecto. Pues este tipo de apaños, que es bastante común en Centroamérica, dura mientras dura el provecho para ambas partes. Cuando una de las partes siente menoscabado su beneficio, automáticamente lo rompe. Es decir, que en esto no había
ese idealismo locoide de Hugo Chávez, que realmente quería expropiar a todo el país y expropió a todo el país. Daniel Ortega, que era más mayor, que había pasado ya una década en el gobierno, los años 80, del 79 al 89, al 90 exactamente, pero había que ciertas cosas que había dejado más el país en la ruina en 1990, un país que ya era pobre, lo dejó más pobre todavía. Pues una de las cosas que hizo al volver es: no voy a tocar esto, porque al final de algo tenemos que vivir. Y es mejor tener, aunque sean unos empresarios no especialmente competitivos, no especialmente innovadores, pero que generen al menos dólares mediante, bueno, pues exportando algunas cosas, o mismamente lo del turismo, y de esos dólares unos cuantos terminarán en nuestros bolsillos y podremos hacer nuestra nueva revolución sandinista, que esa en buena parte se la dejó a Rosario Murillo, que iba poniendo unos árboles de plástico con luces por Managua. Esto hay fotografías, podéis buscarlas. Unas cosas francamente extrañas. Decía que la revolución del amor, bueno, algo para hacérselo mirar, pero para que se lo hiciese mirar la propia Rosario Murillo. Bueno, al final el resultado que tenemos es que es el peor posible para Daniel Ortega. Tiene, por un lado, a toda la gente en contra y echada a la calle. Eso lo llevamos viendo un par de meses, con una violencia inusitada. No tanto la gente como los policías y los paramilitares o las fuerzas parapoliciales que Ortega les ha echado encima. Y tiene también a los empresarios, y hasta ayer amigos, que están pidiendo su dimisión. Es decir, que su permanencia en el poder se hace cada día que pasa más difícil. En una palabra, que se puede ir olvidando de eso que se hablaba en Nicaragua hace solo mes y medio, ¿no? De que en cuanto amainase el temporal se podría ir pensando en un aterrizaje controlado. Eso es lo que pretendían los propios sandinistas. Habría que ir poco a poco aminorando la tensión, enfriando un poco los ánimos, y dentro de 6 meses, es decir, a final de año, nadie se acordaría de aquello. Pero no. Dentro de 6 meses, si Daniel Ortega sigue en el poder, podremos hablar de un milagro, un auténtico milagro, porque, vamos, según lo veo yo a día de hoy, según veo el panorama y la cantidad de afectos que tiene la propia Nicaragua, que es prácticamente ninguna, más allá supongo que a nivel callejero o los de su propio gobierno. Para que os hagáis una idea, leía el otro día en La Prensa, que es un diario de allí, de Nicaragua, la prensa en general, la prensa nicaragüense es muy buena y está muy bien escrita. Se ve que es el país de Rubén Darío y da gusto leer sus periódicos. Pues comentaban en este periódico que, para que os hagáis una idea, este tipo de detalles cuentan bastante. Que Daniel Ortega está tan muerto de miedo que alrededor del palacete donde vive en Managua, ha hecho levantar barricadas con tipos armados, con policías y entiendo que militares armados detrás de estas barricadas, por si acaso llegan hasta allí. Un poco al estilo del tirano Banderas, de Valle Inclán, ¿no? Lo más parecido al somocismo que podemos encontrar en la historia de Nicaragua es el orteguismo, y en estos detalles aparentemente intrascendentes es donde se ve mejor que en ninguna otra cosa. Pues bien, el panorama que tiene ahora mismo es ese, es decir, que si dentro, como os decía hace un momento, si dentro de 6 meses sigue en el poder, podremos hablar de un milagro. El paro nacional, que han convocado y del que os hablaba al principio, convocado para hoy mismo en Nicaragua, va de eso, va de sacarle del poder cuanto antes. Si es este mismo mes de junio, mejor que en julio, y si es en julio, mejor que en agosto. Este es un paro convocado no por los sindicatos, ni por la oposición. La oposición está muy mermada en Nicaragua. Es un paro convocado por la patronal, por estas empresas que eran tan amigas de los sandinistas hasta hace 4 días. Pero que curiosamente, a pesar de haber sido convocada por estos señores tan, digamos, voy a decir una palabra que no sea muy ofensiva, incoherente, son gente incoherente. Pues a pesar de eso, ha tenido gran eco en la calle. Lo cual tampoco es extraño, si nos fijamos bien en cómo está el patio allí. El gobierno se encuentra fuera de control. Las turbas sandinistas, que no son, cuando digo turbas, que no son ni policía ni ejército, son básicamente militantes fanatizados del partido del Frente Sandinista,
pues llevan semanas entregados al pillaje de tiendas, de almacenes, con el beneplácito de la Policía Nacional, que les deja hacer a placer, a su antojo, porque colaboran con ellos en la represión de los manifestantes. Esto lo hemos visto en Venezuela, es decir, no es nada nuevo, que estas cosas suceden, pero allí les está llamando mucho la atención y de hecho si lo ves desde fuera llama mucho la atención. Ves tipos subidos en un Toyota o en unas motocicletas cómo asaltan un comercio. Porque sí, por las buenas, porque les apetece, porque les sale de ahí abajo. Porque al final la respuesta del gobierno a todas las protestas que se le han venido encima desde hace 2 meses ha sido una respuesta brutal, desproporcionadamente brutal. Pues ahí están las 150 víctimas mortales. Caray, matar a 150 personas en la calle en menos de 2 meses es una barbaridad. Hay que ir muy a degüello. Estamos hablando a 75 personas al mes. Lo que nos sale 2 y pico al día. Muertos, no estoy hablando de heridos ni de magullados. De gente muerta. Pues esto significa que el gobierno pues eso está completamente descontrolado. Es decir, que ha echado mano de todo lo que tiene, de todo lo que tenía. Es decir, la policía dispara con fuego real y al cuerpo, dispara a dar. Las turbas, estas de las que os hablaba, es decir, esto que en Venezuela a las turbas las llaman colectivos. Son estos tíos que van encima de una moto, suelen ir 2, por lo general armados, ya sea con armas de fuego, con armas blancas o con bates de béisbol, y cuando ven a unos manifestantes contra el gobierno se abalanzan sobre ellos y les sacuden y les propinan una paliza. Bueno, a veces les matan incluso. Pues una cosa parecida. Pues estos han asaltado universidades, han asaltado iglesias, pueblos, barriadas, y eso con total impunidad por parte del gobierno, de las fuerzas de seguridad del Estado. Vamos, no les han puesto ninguna pega. De hecho, vi hace unos días unas imágenes por televisión que me impactaron, de estas de Nicaragua. Iban grupos de 4 o 5 policías. Estos no eran colectivos, no eran turbas, eran policías vestidos de policía. Sus cascos de antimotines, vamos. Pues iban 4 o 5 grupos de 4 o 5 en alguno más, subidos en la caja de un pick-up, de un Toyota Hilux de estos, disparando con fusiles a la gente, como si estuviesen cazando conejos. Apuntaban y todo, estaban, pum, dispara, y el otro. Entonces se iban turnando. Una auténtica locura. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hablado incluso de francotiradores apostados en el Estadio Nacional de Managua, concretamente. Que el gobierno había apostado francotiradores en un estadio para disparar a los manifestantes. Vamos, yo creo que aquí no hace falta mucho más. Es decir, Nicaragua vive inmersa en este momento en una auténtica ola de terror. Y lleva así casi 2 meses. En Managua hay un toque de queda, no oficial, pero hay un toque de queda cuando cae la noche, ya sabéis, aquel país está en los trópicos, luego anochece a las 6 en punto. Pues a partir de esa hora salen estas turbas a patrullar por la ciudad en pick-ups, en motocicletas, y se dedican a sembrar el terror, total, que la gente no sale. Hasta el extremo que muchos han hecho ya acopio en gasolineras, estaciones de servicio, para acopio de comida, porque tienen miedo de que el momento menos pensado, debido a los cortes de carreteras, en fin, a la parálisis general que hay, pues no les llegue para comer, aunque sea solo para dar de comer a sus hijos. Managua de este modo se ha convertido en una ciudad literalmente invivible y con problemas de abastecimiento porque hay esos cortes de carretera y porque realmente nadie quiere abrir, o muy pocos quieren abrir porque les pueden saquear la tienda en cualquier momento. Ojo, estoy hablando de que todo esto es con el consentimiento del propio gobierno. En este punto, a Ortega no le quedan muchas opciones, como os podéis imaginar. Es decir, se metió de cabeza él mismo, sin que nadie le obligase, en la ratonera, se metió en esta ratonera cuando, esto creo que fue el día 23 de abril, decidió desatar el terror para reprimir las protestas, pensando que eso iba a funcionar, que los nicaragüenses iban a asustarse y se iban a meter en casa.
la vuelta de 3 días, que en cuanto hubiese 2 o 3 muertos, el asunto iba a amainar. Pues no amainó, ha ido a más. De hecho, ha ido creándose nuevos enemigos. Y ahora no sabe cómo salir de esta. Los obispos nicaragüenses han mediado para ver cómo acababan con esta historia, para que el gobierno pueda al menos convocar elecciones anticipadas. Es que los obispos son muy dados a este tipo de operaciones, en Sudamérica especialmente. Bueno, pues esto mismo es lo que parece que Ortega les ha propuesto a los Estados Unidos. Pero claro, en Nicaragua saben muy bien en qué consisten las elecciones al estilo sandinista. Son elecciones con un fraude garantizado. En las de 2016 hicieron trampas. En las de 2011 también hicieron trampas. Bueno, en las de 2016, como ya sabían que iban a hacer trampas, Ortega rechazó incluso a los observadores internacionales. A pesar de que la ley electoral de Nicaragua estipula que tienen que estar presentes los observadores. Creo que fue el Centro Carter, a quien no se le puede acusar de derechista o de antirrevolucionario, el que se quejó porque no dejaron entrar ni a los observadores del Centro Carter, que por lo demás, como todos sabemos, hicieron en el pasado grandes servicios por el chavismo. Pues esos tampoco. Pero claro, en este punto las elecciones no queda más que ir hacia ellas. Son un paso, digamos, ineludible. Pero claro, no con Ortega como candidato. Eso ya es más complicado. Más complicado porque no le quieren dentro del país, porque se ve que tampoco le quieren ya fuera, y porque sospecho que no le quieren dentro del propio sandinismo. Es decir, que está amortizado. Y esto empiezan a entenderlo. Algunos funcionarios del gobierno, la situación pues ya les está suponiendo un coste en forma de sanciones de los Estados Unidos, de restricciones de visado, que ya han sido aplicadas desde el mes pasado. Así que todo lo que cabe presagiar de aquí a las próximas semanas es que el próximo lugar donde habrá problemas será dentro del propio Frente Sandinista, que se juega el poder y que entiendo yo que querrá conservarlo. A fin de cuentas, las manifestaciones, o buena parte de los manifestantes, piden la cabeza a Ortega. Como principal reclamo, básicamente se conformarían muchos de ellos con que Ortega entregase el poder, entregase el cetro. Una vez entregado, todo volvería a la calma. No sé, yo lo veo que quizás se termine saliendo así. Sería una solución muy gatopardiana, dramática sin duda para Nicaragua, pero a la vez muy nicaragüense. Hace un par de días, Pedro de Tenerife nos traía una noticia, esto fue 2 días, si estamos a jueves, pues esto fue en el programa del martes, una noticia que decía que el 70% de las mujeres en España, mujeres de 35 años o más, no tenían hijos. Bien, hacía un comentario sobre esta noticia, luego hice yo otro, comenté también la historia esta. Bien, entre la lectura que estaba haciendo Pedro de esta historia, decía o venía a concluir el propio Pedro que esto demostraba que las mujeres inmigrantes cuando llegaban a España también se dejaban de tener hijos o tenían muchísimos menos. Pues bien, Pepe, que además de oyente es patrono de la Contracrónica, quiere hacer un comentario sobre esta misma historia. Hoy ha llamado Pedro de Tenerife para contarnos que había leído que 7 de cada 10 mujeres residentes en España de 35 años no tenían hijos y que eso refutaba que las inmigrantes estuviesen trayendo niños. Y quería puntualizar que eso no es así. Tú puedes tener en el grupo de inmigrantes el doble de fertilidad que en el grupo de españolas. Supongamos que el grupo de españolas 8 de cada 10 no tienen hijos y en el de inmigrantes son la mitad, son solo 4 de cada 10. Pero aún así, como los inmigrantes son solo el 10% de la población, cuando coges el dato agregado de todas las mujeres, te va a salir ese número redondeado de 7 de cada 10 mujeres en España. Así que solo quería aclarar eso porque ese número, insisto, no quiere decir que las mujeres inmigrantes no estén haciendo que haya más natalidad.
Pues efectivamente es así, no deja de ser una media, a fin de cuentas, no podemos ir uno tras otro y luego hay que tener en cuenta un elemento más importante. Hay muchas mujeres que entran o emigrantes que entran en España y que al poco consiguen la nacionalidad española. Luego, esas que son inmigrantes o españolas, evidentemente son españolas porque tienen la nacionalidad española, pero a su vez han venido de otro país. No olvidemos que hay muchos países, especialmente Hispanoamérica, que solo es necesario estar 2 años aquí para conseguir la nacionalidad. Así que ahí nos encontraríamos de nuevo en una especie de limbo. De cualquier modo, y esto también es cierto, las inmigrantes tienen menos hijos cuando entran en un país europeo y cuando ya se han asentado aquí. Menos hijos de los que habían tenido sus madres. Si la madre tuvo 5 o 6, pues ella ya tiene 1 o 2. Lo que viene a demostrarnos que la prosperidad suele traer tasas de natalidad bajas. Las tasas de natalidad bajas no hay ningún problema, es decir, 1 o 2 hijos. El problema es cuando no se tiene ninguno, que eso ya no es tasa de natalidad nula y supone la extinción de una sociedad. Bien, tengo otra llamada relacionada con la inmigración, que es un tema que veo que levanta pasiones. Esta es de Pablo de Jalisco, que ya habló ayer, este español que vive en México, que quiere hacer una matización. Me queda claro que tenemos puntos de vista completamente distintos y no me parece estupendo, no quiero rizar más el rizo, pero sí al final haces una pregunta, yo creo que retórica, que me sugiere que o no me he explicado bien o no me has entendido, quería puntualizarla. No estoy a favor, evidentemente, de que se compre y se venda gente, es decir, de que se trafique con seres humanos, pero creo que no estamos hablando de eso. Creo que estamos hablando de que hay una serie de personas que quieren cruzar el Mediterráneo, por las razones que sea, yo creo que más que justificadas, y a las que solo les hemos dejado la opción de hacerlo en esas condiciones, en ponerse en manos de una persona que es un criminal, sí, que no tiene la oportunidad de amortizar el vehículo en el que presta el servicio y que por tanto no invierte en él y no tiene balizas y no tiene luces y no tiene nada de nada. Y es un criminal como lo es alguien que intenta ayudar a un norcoreano a salir del país o como fue eh, una persona que intentaba ayudar a un judío a salir de un gueto en Varsovia. Creo que la única diferencia, aunque es muy importante, entre lo que está pasando y lo que pasó en Dunkerque, es que ahora no estamos hablando de los nuestros. Un saludo. Pues no, mira, Pablo, el que les proporciona la patera o la lancha hinchable, estas en las que se lanzan al estrecho de Gibraltar, bueno, o al Golfo de Sirte, ahí en Libia, este tipo no es un transportista, este tipo es un criminal. Es un desalmado que llena la patera de gente, es decir, si caben en esa patera o en esa cayuco, caben 20 personas, mete 70 y los deja a su suerte en alta mar. Es decir, no les salva la vida. Al contrario, los manda directamente a una muerte segura. Si no fuese por estos barcos, tipo el propio Aquarius, ya muere mucha gente, muchísima, pues moriría muchísima más. Y todo por culpa de estos, entre comillas, transportistas. No lo son. Son buitres, es gentuza, es mafia. Son traficantes de personas. Les importa un bledo la vida humana. Vamos a compararlos con cualquier otro, desde un tipo que transporta, desde un piloto de Iberia o cualquier transportista que te puedas imaginar, cualquiera que da un servicio de transporte. Esto no es un servicio de transporte, esto es un crimen como tal. Es decir, que subas a mujeres embarazadas, a niños, les cobres el pasaje y los sueltas a alta mar. Este tipo es para encerrarle lo que le queda de vida. Pero bueno, en fin, yo es como lo veo, no sé, quizás que a lo mejor soy demasiado compasivo, pero me parece que estos tipos no tienen absolutamente nada que les haga o que les nada que podamos comprender de ellos. Es decir, por mucho no es que como les hemos dejado en manos de esta gente porque de otra manera no podrían pasar. Que esto sería ya otro punto. Es decir, lo que comentas de permitir que cualquiera pueda entrar, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Por su cuenta y riesgo, eso sí. Es decir, que no se le den ayudas nada más llegar, sino que, bien, pues la frontera esté abierta, uno pase, desembarque, pueda pasar. No olvides que España tiene 2 ciudades en el norte de África, Ceuta y Melilla, pueda pasar tranquilamente a Ceuta o a Melilla y ya se quede allí o continúe camino. Bien, todo eso sobre el papel está muy bien. Es decir, no, las fronteras tienen que estar abiertas, fantástico. ¿Por qué no van a estar abiertas? ¿O acaso no están abiertas dentro de la Unión Europea y franceses y españoles convivimos pacíficamente? Yo voy a Francia, cruzo, vuelvo sin ningún problema, no
Incluso puedo llegar a quedarme. Pero vamos, la frontera puede permitirse, podemos permitir el lujo de mantener abiertas todas las fronteras. Pero es que en el mundo real es otra cosa distinta. Es decir, ¿cuánta gente entraría, por ejemplo, en Ceuta? Si no existiese esa valla que hay, no estuviese la puerta abierta. Miles. Cientos de miles. Estoy hablando cada semana, o cada mes. Es que no habría ni espacio en la propia ciudad de Ceuta o la de Melilla. Ni comida para todos. Y aquello sería un absoluto caos. No se podría ni salir a la calle. No lo sé, yo es como lo veo, de nuevo. Creo que los ceutíes o los melillenses tienen pleno derecho a fijar restricciones de acceso a la ciudad. Sobre todo cuando fuera lo que tienen es un montón de gente queriendo entrar. Es su ciudad, a fin de cuentas, no es la mía. No estoy diciendo yo que les quiero poner las restricciones, se las tienen que poner ellos. Yo creo que la inmigración es buena, lo he dicho aquí en infinidad de ocasiones, creo que además es necesaria, pero tiene que ser deseada. Es decir, tiene que ser deseada por parte de la comunidad receptora. Si no los quieres, si no quieres gente nueva, no le puedes obligar a alguien. No es que los de ese valle o los de esta isla no quieren gente de fuera, como el que no quiere turistas. Pues ¿qué le vamos a hacer? No le puedes obligar. No, tenéis que aceptar turistas. En las Islas Baleares son 4. Hay una de ellas, Menorca, que es la menos turística de todas. Entre otras cosas porque a los menorquines no les ha gustado demasiado nunca mucho el turismo. Tienen otras fuentes, hacen zapatos y esas cosas. O un turismo muy minoritario. Y en cambio Mallorca está reventada, no digamos ya Ibiza, que es más pequeña incluso que Menorca. Pues lo mismo pasa con los inmigrantes. Tienes que desearlos. De lo contrario, lo que te encuentras es a gente vagando por la calle, sin oficio, sin beneficio. Y ya sabes lo que sucede cuando hay miles de personas sin oficio ni beneficio vagando por la calle. No hace falta que te lo explique, que ya somos mayorcitos. Es decir, a partir de ahí pues sucede cualquier cosa. Es cuando empieza la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo, para que una comunidad demande inmigrantes es porque le va muy bien económicamente y porque requiere un tipo de inmigrante concreto. Caso, por ejemplo, de Almería y los invernaderos. Caso, por ejemplo, de Madrid y la cantidad de empleo cualificado que importa cada año, buena parte del extranjero. No hay más que ver la cantidad de italianos, franceses, ingleses y demás que tenemos en la ciudad. Y que no han venido a servir hamburguesas, ¿eh? Es un tipo de inmigrante que entra y que la ciudad lo desea. Y lo mismo con los ecuatorianos que vienen a trabajar en otro tipo de sectores o los rumanos que vienen a trabajar en otras cosas, pero hay un deseo manifiesto. Ahora, que tiene que haber restricciones y las tienes que fijar más, las tiene que fijar la ciudad o la comarca. Es decir, que la inmigración está muy bien, pero hay que ordenarla. Sobre todo cuando es masiva, obviamente. Ojo, en el pasado también se ordenó. Los Estados Unidos se poblaron porque el gobierno federal ordenó la inmigración. Es lo que sucede en países como Nueva Zelanda, como Australia, como Suiza. Yo lo único que digo es que lo suyo es fijar los requisitos a nivel local. Pero bueno. En fin, bueno, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos hace su comentario de hoy sobre la cumbre de Singapur. Donaldo quedó por encima de Kim, pues a cambio de bonitas palabras le ha sacado a Kim la promesa escrita de su desnuclearización y una foto que le deja como mandatario de postín. Y Kim, al tragarse ese sapo, ha obtenido la promesa no documentada del levantamiento de las sanciones. Ahora toca ir comprobando la solidez de las buenas intenciones, y eso lleva tiempo, así que los norcoreanos van a seguir estando aviados una temporadita más. La península de Corea deja tras esta cumbre de ser un punto caliente. Donaldo dejará de pensar en ella durante una temporada y Kim se debatirá entre lo que le conviene mucho, poco y regular para definir su compromiso con la estabilidad. De momento, asunto aparcado. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra, así que sin nada más que ofrecer a la concurrencia, me despido de vosotros. Hasta mañana.